Soy Ricardo Ruiz de la Serna, profesor de Historia del Mundo Actual de la Universidad CEU San Pablo, y en este primer programa vamos a hablar de los totalitarismos, de qué son, y vamos a tratar de dar algunas de las claves para comprender cuándo estamos ante un totalitarismo y sobre todo lo que esto supuso para los cristianos y en particular para los católicos del tiempo de los totalitarismos, ¿no? Es que probablemente tendríamos que empezar explicando de dónde viene el nombre, ¿no? El sentido del término totalitarismo se refiere a una ideología en la cual el Estado controla todas las dimensiones de la vida de la persona y en este sentido tiene un control total sobre ella. Claro, a lo largo de la historia siempre ha habido la aspiración por parte de los tiranos de controlar y de gobernar todos los aspectos de la vida de las personas. Pero solo en el siglo XX se da la posibilidad, la terrible posibilidad, de que gracias a una combinación de tecnología, persuasión, censura, violencia, técnicas de control social avanzadas, por ejemplo el desarrollo de la estadística, el desarrollo de ciertos dispositivos de control como las identificaciones, el uso policial de la fotografía, solo en la modernidad y en particular en el siglo XX se da esta posibilidad de control total, desde que la persona nace hasta que fallece en todas las facetas de su vida, en la familia, en la educación, en el ocio, en el tiempo libre, en el trabajo, en el deporte, incluso en facetas que pudieran considerarse incluso íntimas, ¿no? Pensemos en la relación paterno-filial. Bueno, pues hasta ahí van a entrar los totalitarismos. Hay un ejemplo que se suele poner, ¿no? Que eran las campañas dentro del sistema educativo para que en las sociedades bajo el dominio comunista los hijos denunciaran a sus padres. De tal manera que el hijo se convertía no solo en espía o en un confidente de la policía, sino en delator de sus padres. Los niños eran premiados, los padres naturalmente eran castigados. Claro, cuando hablamos de las ideologías totalitarias, en las que cualquiera puede estar pensando, fascismo, por orden cronológico, comunismo, fascismo, nacionalsocialismo. Cuando pensamos en estas ideologías y en sus derivadas, las ideologías no se presentan siempre en estado puro, sino que se presentan combinadas con otras, uno podría pensar cómo fue posible. Y sin embargo fue posible. Es decir, hubo un momento de la historia, aproximadamente entre 1917 y podríamos llevarlo hasta nuestros días, puesto que todavía hay sociedades que viven bajo regímenes totalitarios, ¿no? Pero por poner un final, el final de la Guerra Fría, por dar una mirada más histórica que de actualidad, 1989 o 1991, la vida de los seres humanos en buena medida estuvo controlada por el Estado. Y esto suponía, para las personas religiosas en general, y para los cristianos y los católicos en particular, un desafío de naturaleza, un desafío preternatural, en el sentido de que era un desafío frente a una forma de mal que de alguna manera no era de este mundo. Es decir, uno siempre había encontrado en el estudio de la historia episodios espantosos. Yo tenía un profesor de historia del arte maravilloso, José Luis Sierra Cortés, que decía que la historia de la humanidad tenía dos partes, ¿no? Que la historia política tenía episodios que ojalá no se repitieran nunca, ¿no? Pero que la historia del arte podría repetirse completa, entera, ¿no? Y en la historia del siglo XX tenemos momentos así, ¿no? Tenemos momentos terribles en los que las personas creyentes, los cristianos, los católicos, se tienen que enfrentar a un mal con el que antes no se había encontrado el ser humano. Es decir, el ser humano había conocido matanzas, había conocido batallas verdaderamente sangrientas, había conocido regímenes tiránicos espantosos, pero había que remontarse muy atrás en el tiempo, a la época de los sacrificios humanos entre los cartagineses o del culto a los baales. Había que remontarse a estos momentos para encontrar algunas de las formas de mal que los estados totalitarios presentan, ¿no? El aborto, la eutanasia, la muerte del inocente, que no solamente es inocente él, muere como consecuencia de proteger a otros inocentes o de defender a otros inocentes, ¿no? Y a lo largo de los próximos programas vamos a tratar de dar también esta mirada, ¿no? No solamente de lo que sucedió, sino de cómo se vivió. Y hubo casos en los cuales se vivió con una verdadera vocación martirial. Estoy pensando, por ejemplo, en San Maximiliano Kolbe, que se entrega para salvar a otro que tampoco ha hecho nada.
quiero decir, que tampoco merecía el destino terrible al que los nazis lo habían condenado, ¿no? Y se entrega y muere, ¿no? Y da testimonio del amor. Estoy pensando en casos en los cuales se vivió con una voluntad de resistencia y de combate. Y de sentir que había la ocasión y que era la oportunidad de la legítima defensa. Y hubo casos de movimientos de resistencia armada en clave de fe, de sentir que el compromiso de fe llevaba a enrolarse en el ejército y a luchar. Y ahí hay también una parte que a lo mejor en nuestro tiempo resulta incómoda de ver, ¿no? Que es gente que sintió que su compromiso de fe los llevaba al campo de batalla y los llevaba a combatir. Hubo casos de personas que lo vivieron con una mirada apocalíptica en el sentido de la escritura. Es decir, esto tiene que tener un sentido que se nos oculta y en lo único en lo que confiamos es en el triunfo final de Cristo, en la historia, ¿no? Señor de la historia. Y esto también se da. Hay personas que lo viven desde la crisis de fe y también es comprensible, ¿no? Es decir, la persona que únicamente veía en torno a sí el horror, humanamente uno puede comprender que sufriera una crisis de fe. Hubo quien lo vivió desde las posiciones de autoridad y de jerarquía, diríamos quizá en el mundo empresarial, ¿no? de liderazgo. Un von Galen, el obispo de Münster, su santidad el Papa Pío XII, ¿no? que tiene que tomar decisiones terribles, donde no hay primero no hay una decisión fácil, pero sobre todo no hay una decisión que objetivamente o evidentemente sea la correcta. Son decisiones entre muchos males, confiando en que el Espíritu Santo actuará y de alguno de esos males podrá bretar en algún momento algún bien, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el momento en el que Pío XII, ya hablaremos de él si tenemos ocasión con un poco más de tiempo, pero hay un momento en el que Pío XII tiene que tomar una decisión terrible. Es cómo apoyar a la resistencia católica y más en general cristiana, puesto que católicos, luteranos, evangélicos colaboraban en ciertos ámbitos. Incluso gente que no era creyente, pero que coincidía en el modelo de sociedad. Por ejemplo, una historia que espero que podremos contar, que es la del Círculo de Kreisau, que son intelectuales, hombres y mujeres, que se reúnen para pensar cómo refundar Alemania cuando Hitler caiga, cómo refundarla sobre unas bases diferentes de las que han conducido al ascenso del totalitarismo, ¿no? Entonces, Pío XII tiene que plantearse cómo apoyarlos, cómo ayudarlos, sabiendo que no tiene un ejército, sabiendo que no tiene recursos de este mundo. Hay una conversación que refiere un autor, el autor de un libro titulado Iglesia de Espías, un libro muy interesante, que refiere una conversación, ¿no? En la que hay un colaborador, cito de memoria, ¿no? Hay un colaborador de Pío XII que le dice, pero Santidad, tenemos que hacer algo, tenemos que luchar, ¿no? Y el Papa le dice algo así como, vamos a luchar, pero la Iglesia no lucha con las armas de este mundo. Es decir, hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero luego la mirada del historiador muestra que hay cosas que solo la Iglesia podía hacer. Es decir, hay un nivel de intervención en la historia que solamente la persona, solamente la persona cuya confianza está fuera de la historia puede hacer o puede intervenir, ¿no? Todos estos distintos perfiles, hubo más, hubo casos me estoy acordando de congregaciones, por ejemplo, que escondieron en sus conventos, en sus monasterios, a judíos, que los protegieron a riesgo de la propia vida. Me estoy acordando, hay una historia que a mí me gusta contar, ¿no? Cuando se dice que los padres no pueden hacer nada en el sistema educativo, ¿no? Entonces se dice, bueno, es que los padres están inermes. Bueno, la historia nos demuestra que a veces sí pueden hacer cosas. En la Alemania nazi, en el Reich, hubo una campaña para que, antes de la guerra, para que se retiraran los crucifijos de las escuelas de Baviera. Y los padres se opusieron. Y hay informes policiales que cuentan que los padres llegaron a defender los crucifijos oponiéndose físicamente a los que iban a retirarlos e interponiéndose. Hay algún informe que habla incluso de alguno que se llevó alguna trompada, ¿no? Pero los nazis tuvieron que capitular. Tuvieron que mantener los crucifijos en las escuelas de Baviera. Y esto también nos enseña que el totalitarismo también tiene límites. Temen a la opinión pública, temen las propias tensiones internas que en los círculos de poder se pueden dar. Las tensiones, por ejemplo, el enfrentamiento entre Himmler, y el responsable de las SS, Goebbels, Heydrich,
el entorno de Hitler, la rivalidad por el poder, minaba el propio Estado autoritario. Y nos vamos a encontrar con que en ocasiones hay cosas que es difícil no calificar de milagrosas, ¿no? El caso de personas que podían haber sido descubiertas y no lo fueron. El caso de personas que se salvan gracias a coincidencias desconcertantes. Y luego, claro, personas que no se salvaron. Tendemos a romantizar la historia a veces, ¿no? La historia de la resistencia contra los totalitarismos. Esto pasa mucho cuando hay la oportunidad, la feliz oportunidad de hablar de estas cosas, ¿no? Uno tiende a pensar qué bonito era aquello. No, aquello fue espantoso. Aquello fue espantoso. Y nadie querría vivir ni en la Unión Soviética de Stalin o de algunos años, una época de Brezhnev, por ejemplo, o en la Alemania nazi, por descontado, o en la Italia fascista. Es decir, nadie querría haber vivido en aquellas sociedades. Y hay que contar también esa parte de la historia, los que no sobrevivieron, los judíos gaseados, los resistentes ejecutados, asesinados, ahorcados, decapitados, fusilados, los encerrados, los que tuvieron que huir, y algunos lograron huir y otros no lograron huir, y murieron durante la fuga. El caso del muro de Berlín, el muro de Berlín no debería ser únicamente un lugar de recuerdo, debería ser un lugar de duelo, de los muertos a los que mataron cuando trataban de alcanzar la libertad, ¿no? Y de alguna manera los totalitarismos también ponen ante nosotros otra de las cuestiones que nos irá acompañando en estos días, que es hacia dónde conduce, cuál es el sentido final de la historia, ¿no?